Mi familia subastó mis pertenencias mientras estuve hospitalizada. Creímos que no salías. Sonreí desde la camilla. Porque tampoco sabían que ese mismo día ya había iniciado el desalojo del departamento donde vivían, que estaba a mi nombre. Tengo 42 años y durante mucho tiempo pensé que si uno hacía lo correcto con su familia, tarde o temprano esa familia respondería de la misma manera. Supongo que esa fue una de las cosas más difíciles de aceptar después de todo lo que pasó, entender que a veces las personas que más defiendes son las mismas que esperan el momento en que estés vulnerable para aprovecharse. Hace más de 10 años compré mi departamento. No era un lugar enorme ni nada parecido, pero para mí significaba muchísimo porque fue la primera cosa realmente importante que logré por mi cuenta. Trabajé durante años, ahorré todo lo que pude y pasé mucho tiempo sacrificando cosas que quería para poder tener algo que fuera mío. Cada mueble que compré, cada reparación que hice y cada objeto que guardé dentro de esas paredes tenía una historia detrás. Siempre fui la persona de mi familia que resolvía problemas. No porque fuera la más rica ni porque tuviera una vida perfecta, sino porque era la que normalmente encontraba la manera de ayudar. Si alguien necesitaba dinero para una emergencia, yo intentaba colaborar. Si alguien tenía un problema con un trámite o necesitaba un lugar donde quedarse, yo buscaba cómo ayudar. Hace unos años mi hermano mayor empezó a tener problemas económicos. Había perdido su trabajo y estaba pasando por una etapa complicada. Mi mamá tampoco estaba en una buena situación y entre los dos empezaron a tener dificultades para pagar un lugar donde vivir. En ese momento no lo pensé demasiado. Les dije que podían quedarse conmigo mientras solucionaban las cosas. La idea era que fueran unos meses. Eso fue lo que hablamos desde el principio. Ellos mismos me dijeron que solo necesitaban un poco de tiempo para organizarse y volver a estar estables. Yo acepté porque era mi familia y porque sinceramente nunca imaginé que ayudar a mi propia madre y a mi hermano terminaría convirtiéndose en una de las peores decisiones que he tomado. Con el paso del tiempo esos meses se convirtieron en años. Al principio todos estábamos agradecidos y había respeto, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Mi hermano empezó a comportarse como si el departamento también fuera suyo. Hacía cambios sin preguntarme. Movía cosas porque decía que así quedaban mejor y muchas veces tomaba decisiones sobre espacios que no le correspondían. Mi mamá era más sutil, pero también empezó a actuar como si tuviera los mismos derechos que yo. Cuando le decía que algo me molestaba, me respondía que ella también vivía ahí y que no podía tratarla como una simple invitada. Yo entendía que no quería hacerla sentir mal, pero también empezaba a sentir que estaban olvidando que ese lugar existía porque yo había trabajado para conseguirlo. Lo peor no era que usaran la sala o la cocina. Eso nunca me molestó. El problema era que empezaron a perder el respeto por mis cosas personales. Entraban a mi habitación sin avisar, agarraban objetos sin preguntar y cuando yo decía algo me hacían sentir como si estuviera siendo exagerada. Durante mucho tiempo dejé pasar muchas cosas porque no quería tener una pelea familiar. Pensaba que cuando ellos mejoraran su situación finalmente se irían y todo volvería a ser como antes. Incluso hubo momentos donde me sentía culpable por pensar así, porque eran mi mamá y mi hermano, y una parte de mí sentía que estaba mal querer recuperar mi propio espacio. Todo cambió cuando tuve una emergencia médica y terminé hospitalizada. No voy a entrar en detalles sobre mi salud, pero sí puedo decir que fue una situación seria y que pasé varios días en el hospital recuperándome. Durante ese tiempo no estaba en condiciones de ocuparme de muchas cosas. Apenas estaba intentando mejorar y volver a sentirme normal. Al principio pensé que, por una vez, mi familia iba a demostrarme que podía confiar en ellos. Pensé que iban a cuidar mi departamento, mis cosas y que simplemente iban a estar pendientes mientras yo salía adelante. Incluso me sentía agradecida porque creía que, a pesar de todos los problemas que habíamos tenido, en un momento así ellos iban a estar conmigo. Pero después de unos días empecé a notar cosas extrañas. Mi hermano dejó de responder algunas preguntas sobre el departamento. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que no me preocupara y que me concentrara en recuperarme. Mi mamá también evitaba hablar mucho del tema y cambiaba rápidamente de conversación cuando yo preguntaba por algunas de mis pertenencias. Al principio pensé que simplemente estaban ocupados o preocupados por mi situación. No quería imaginar lo peor de las personas que habían vivido conmigo durante años.
Hasta que una amiga mía me escribió preguntándome si yo había autorizado que sacaran algunas cosas del departamento. Me pareció una pregunta muy rara porque yo no había pedido que nadie moviera nada. Cuando le pregunté por qué decía eso, me dijo que había visto movimiento y que algunas cosas mías ya no estaban donde siempre habían estado. En ese momento sentí que algo no estaba bien, pero todavía no sabía hasta dónde había llegado todo. Yo seguía en el hospital, todavía recuperándome, y no tenía la energía para enfrentar una discusión sin saber exactamente qué estaba pasando. Así que decidí esperar, revisar todo con calma y no reaccionar desde la rabia. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado mientras yo estaba fuera, y que las personas en las que más confiaba estaban ocultándome algo. Todavía no sabía lo que realmente habían hecho con mis cosas. Todavía no sabía hasta dónde habían llegado. Pero sí sabía una cosa: cuando saliera del hospital, iba a descubrir toda la verdad. Actualización 1. Pasaron unos días antes de que realmente pudiera confirmar lo que estaba ocurriendo. Durante ese tiempo intenté convencerme de que tal vez estaba malinterpretando las cosas, porque aceptar que mi propia familia había hecho algo así mientras yo estaba hospitalizada era demasiado difícil de procesar. Una parte de mí seguía buscando cualquier explicación que no fuera la peor. Pensaba que quizá habían movido algunas cosas por necesidad, que tal vez había una razón que todavía no conocía o que simplemente estaban actuando mal por miedo. Pero después de hablar con mi amiga nuevamente, entendí que no había sido un malentendido. Ella me explicó que cuando pasó por el departamento había visto varias cajas afuera y que algunas personas estaban entrando y saliendo revisando objetos. Al principio pensó que quizás yo había autorizado una mudanza o que estaba haciendo una limpieza, porque jamás imaginó que mi propia familia estaría haciendo algo sin preguntarme. Cuando me contó que había visto muebles, aparatos electrónicos y varias cosas que reconocía como mías, sentí una sensación que todavía me cuesta explicar. No era solamente enojo. Era una mezcla de decepción, tristeza y una sensación de haber sido traicionada por personas que sabían perfectamente lo que cada cosa significaba para mí. Después de esa conversación, decidí revisar algunas publicaciones que habían compartido conocidos de mi familia. No fue difícil encontrarlo. Habían estado ofreciendo mis pertenencias como si fueran objetos que ellos tenían derecho a vender. Habían tomado fotos, habían publicado cosas y habían contactado personas para deshacerse de prácticamente todo lo que había dentro de mi departamento. Cuando vi las imágenes sentí que me faltaba el aire. No porque fueran cosas imposibles de reemplazar económicamente, sino porque muchas tenían una historia detrás. Había muebles que había comprado poco a poco cuando recién conseguí estabilidad. Había objetos que pertenecieron a mi abuela y que yo había cuidado durante años. Había fotografías, recuerdos y cosas pequeñas que para cualquier otra persona podían parecer insignificantes, pero para mí eran parte de mi vida. Lo más doloroso fue ver que para ellos todo eso simplemente era algo que podían sacar, organizar y vender. Intenté comunicarme con mi hermano primero porque siempre había sido la persona más directa. Lo llamé varias veces hasta que finalmente contestó. Al principio actuó como si no entendiera de qué estaba hablando. Me dijo que no sabía por qué estaba haciendo un problema tan grande y que no tenía sentido preocuparme por cosas materiales mientras todavía estaba recuperándome. Le pregunté quién le había dado permiso para tocar mis cosas y venderlas. Se quedó callado unos segundos y después intentó justificarlo diciendo que estaban intentando resolver la situación. Según él, no habían hecho nada malo porque simplemente estaban encargándose de algo que tenía que hacerse. Esa respuesta me molestó más que la venta en sí. Porque no estaba escuchando arrepentimiento. No estaba escuchando una disculpa. Estaba escuchando a alguien que realmente creía que tenía derecho a decidir sobre mi vida. Después llamé a mi mamá. Sinceramente, en ese momento todavía esperaba que ella me diera una explicación diferente. Pensaba que quizás mi hermano había tomado la iniciativa y que ella no sabía todo lo que estaba pasando. Quería creer que mi mamá no había participado en algo así. Pero la conversación terminó siendo mucho peor de lo que imaginaba. Cuando le pregunté directamente por qué habían vendido mis cosas, ella intentó explicarme que no entendía por qué estaba reaccionando de esa manera. Me dijo que ellos estaban haciendo lo que consideraban necesario y que no habían querido hacerme daño. Yo le pregunté qué significaba exactamente eso, porque hasta ese momento nadie me había dado una razón clara.
Fue entonces cuando dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Mi mamá me dijo que ellos pensaron que yo no iba a salir del hospital y que alguien tenía que encargarse de mis cosas. Me quedé en silencio. Estaba acostada en una cama de hospital, todavía recuperándome, escuchando a mi propia madre decirme que habían tomado decisiones sobre mis pertenencias porque asumieron que yo no iba a volver. No era que hubieran vendido cosas porque necesitaban dinero para una emergencia. No era que alguien hubiera cometido un error sin darse cuenta. Habían visto mi situación, habían asumido lo peor y habían decidido actuar como si mi vida ya hubiera terminado. Le pregunté cómo podía decirme algo así y hablar como si fuera normal. Ella respondió que no estaba intentando ser cruel, que simplemente estaban siendo realistas y que no podían quedarse esperando sin hacer nada. En ese momento entendí algo que me dolió mucho más que perder cualquier objeto. Mi familia no había pensado en mí como alguien que estaba luchando por recuperarse. Me habían visto como un problema que pronto dejaría de existir. Mi hermano incluso llegó a decirme que estaba exagerando y que debía agradecer que ellos se hubieran ocupado de las cosas. Según él, cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Ahí fue cuando dejé de intentar que entendieran mi punto de vista. Porque comprendí que no estaban arrepentidos. Ellos realmente creían que lo que habían hecho estaba justificado. Lo que ellos no sabían era que mientras estaban entrando a mi departamento y sacando mis pertenencias, había algo que nunca dejaron de olvidar: ese lugar seguía siendo mío. El departamento estaba a mi nombre. Las cuentas importantes estaban bajo mi responsabilidad. Ellos estaban ahí porque yo les había abierto la puerta cuando necesitaron ayuda, no porque tuvieran algún derecho sobre la propiedad. Durante años habían actuado como si yo fuera la invitada en mi propio hogar, pero la realidad era completamente diferente. No les dije nada en ese momento. No les conté todos los planes que tenía ni les expliqué lo que iba a hacer. Después de escuchar cómo habían justificado vender mis cosas mientras yo estaba hospitalizada, entendí que discutir con ellos no iba a cambiar nada. Por primera vez en mucho tiempo no quería convencerlos de que estaban equivocados. Solo quería que enfrentaran las consecuencias. Mientras ellos pensaban que habían tomado el control de mi vida, yo estaba recuperándome y organizando exactamente qué iba a hacer. Y cuando regresara a mi departamento, las cosas iban a cambiar para todos. Actualización 2. Pasaron varias semanas desde esa conversación con mi mamá antes de que pudiera volver al departamento. Durante ese tiempo me enfoqué en recuperarme físicamente, porque aunque por dentro estaba llena de rabia y decepción, mi cuerpo todavía necesitaba tiempo. Había salido del hospital, pero no estaba completamente bien y sabía que si quería enfrentar todo lo que estaba pasando tenía que hacerlo con la cabeza fría. Una de las cosas más difíciles fue aceptar que ya no estaba tratando con una familia que había cometido un error. Al principio todavía tenía una pequeña esperanza de que, después de hablar conmigo, ellos entendieran la gravedad de lo que habían hecho. Pensaba que quizás mi mamá reflexionaría, que mi hermano se daría cuenta de que habían cruzado un límite enorme y que al menos intentarían devolver algunas cosas o pedir perdón. Pero no pasó nada de eso. Durante esos días recibí algunos mensajes de ellos, pero ninguno era una disculpa. Mi mamá seguía insistiendo en que yo estaba siendo demasiado dura y que no estaba viendo las cosas desde su punto de vista. Decía que ellos también habían pasado momentos difíciles y que no era justo que ahora yo actuara como si fueran unos extraños. Lo que más me molestaba era que nunca hablaban de lo importante. Nunca decían lo sentimos por vender tus cosas mientras estabas hospitalizada. Nunca decían nos equivocamos al asumir algo sobre tu vida. Siempre buscaban una forma de justificarlo. Mi hermano incluso llegó a decirme que estaba siendo egoísta porque no entendía que ellos habían tenido que tomar decisiones difíciles. Cuando le pregunté por qué una de esas decisiones tenía que ser vender mis pertenencias sin preguntarme, dejó de responder durante horas. Ahí confirmé que no estaban arrepentidos. Cuando finalmente pude regresar al departamento, decidí no avisarles con anticipación. No quería llegar en medio de una discusión ni darles tiempo para preparar una historia diferente. Quería ver la situación tal como estaba y asegurarme de tener todo claro. La primera impresión al entrar fue extraña. No era solamente que faltaran cosas. Era sentir que alguien había estado revisando mi vida sin permiso. Había espacios vacíos donde antes había objetos que llevaban años conmigo. Había cajones abiertos,
lugares donde faltaban cosas y rincones que ya no se sentían como mi casa. Mi habitación fue lo que más me afectó. Ahí estaban muchas cosas personales que nunca pensé que tendría que buscar porque asumía que estaban seguras. Había recuerdos familiares, fotografías y objetos que para mí tenían un valor sentimental enorme. Algunos ya no estaban. Le pregunté a mi mamá dónde estaban ciertas cosas y su respuesta fue simplemente que algunas las habían vendido y otras no sabía dónde habían terminado. Lo dijo con una tranquilidad que me sorprendió. Como si estuviéramos hablando de platos viejos o ropa que ya no usaba. Fue en ese momento cuando dejé de sentir que tenía que explicarles por qué estaba dolida. Porque ellos sabían exactamente lo que habían hecho. Después de revisar todo, empecé a organizar el siguiente paso. Durante mi recuperación había hablado con personas que podían orientarme sobre la situación del departamento y confirmé algo que ellos aparentemente habían olvidado. Yo era la propietaria. Ellos nunca habían firmado nada que les diera derecho sobre el lugar. No tenían ningún documento que indicara que podían quedarse indefinidamente. Simplemente habían vivido ahí porque yo los había dejado entrar. Cuando les informé que necesitaban empezar a buscar otro lugar donde vivir, la reacción fue inmediata. Mi mamá primero pensó que estaba bromeando. Me preguntó si realmente iba a hacer algo así después de todos los años que habían vivido conmigo. Le respondí que esos años habían sido posibles porque yo les di una oportunidad, pero que ellos habían decidido aprovecharse de esa confianza. Mi hermano reaccionó peor. Me dijo que estaba actuando por resentimiento y que estaba tomando una decisión impulsiva por estar enojada. Le expliqué que esto no era algo que había decidido de un día para otro. La diferencia era que ellos habían tenido mucho tiempo para pensar en las consecuencias de sus acciones y aún así decidieron seguir adelante. Él me dijo que la familia no debería tratarse así. Esa frase me molestó mucho porque venía de la misma persona que había entrado a mi casa y había vendido mis cosas mientras yo estaba en una cama de hospital. Le respondí que justamente por ser familia era que esperaba algo diferente. Un desconocido no tenía la obligación de cuidarme, pero ellos sí tenían la responsabilidad de respetarme. A partir de ese momento la relación cambió completamente. Dejaron de hablarme como si estuvieran justificándose y empezaron a buscar formas de hacerme sentir culpable. Mi mamá comenzó a llamar a otros familiares para contarles que yo los estaba dejando sin hogar y que estaba exagerando una situación. Durante unos días recibí mensajes de personas que solo conocían una parte de la historia. Algunos me preguntaban cómo podía hacerle eso a mi propia familia. Otros me decían que debía pensar en todo lo que ellos habían hecho por mí. Lo que nadie mencionaba era lo que ellos habían hecho mientras yo estaba indefensa. Así que empecé a contar la verdad. No tuve que exagerar nada. Solo expliqué que habían vendido mis pertenencias sin mi autorización y que habían tomado decisiones sobre mi vida porque asumieron que yo no iba a volver. La reacción de varias personas cambió cuando supieron esa parte. Algunos dejaron de defenderlos inmediatamente. Otros simplemente dejaron de responder porque entendieron que la situación era mucho más grave de lo que les habían contado. Mi familia todavía pensaba que yo estaba castigándolos. No entendían que lo que estaba haciendo no era venganza por perder algunas cosas. Era poner un límite después de años permitiendo que cruzaran todos los límites posibles. El día que finalmente tuvieron que empezar a sacar sus pertenencias del departamento, mi mamá volvió a decirme que algún día me arrepentiría de haber elegido una casa sobre mi familia. La miré y pensé en todas las veces que yo había elegido a mi familia antes que a mí misma. La diferencia era que ellos habían confundido mi paciencia con permiso. Y esta vez ya no iba a permitir que siguieran tratándome como si mi propia vida les perteneciera. Actualización final. Pasaron varios meses desde que mi mamá y mi hermano dejaron finalmente el departamento. Durante ese tiempo intenté concentrarme en reconstruir mi vida y en recuperar la tranquilidad que había perdido. Aunque muchas personas pensaban que lo más difícil había sido sacarlos de la propiedad, la verdad es que esa solo fue una parte de todo lo que tuve que procesar. Lo complicado no era volver a tener mi espacio. Lo complicado era aceptar que las personas que habían vivido conmigo durante años habían sido capaces de hacer algo así sin pensar en cómo me afectaría. Después de que se fueron, empecé a organizar todas las cosas que habían quedado. Algunas pertenencias pude recuperarlas porque ciertas personas que las habían comprado no sabían realmente de dónde venían.
cuando les expliqué la situación, varias de ellas aceptaron devolverme algunos objetos, especialmente aquellos que tenían un valor sentimental. No recuperé todo. Hubo cosas que desaparecieron para siempre y que probablemente nunca volveré a ver. Pero con el tiempo entendí que el daño más grande nunca fueron los objetos. Claro que me dolió perder recuerdos y cosas que había cuidado durante años, pero lo que realmente cambió mi forma de ver a mi familia fue saber que mientras yo estaba luchando por recuperarme, ellos ya estaban tomando decisiones como si mi vida hubiera terminado. Durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación para lo que hicieron. Me preguntaba si quizás habían actuado por miedo, si tal vez estaban desesperados o si realmente creían que estaban haciendo algo correcto. Pero después de escuchar sus respuestas y ver cómo intentaban justificarlo, entendí que no había una explicación que pudiera hacer que estuviera bien. No fue un accidente. Fue una elección. Mi mamá siguió intentando acercarse después de un tiempo. Al principio pensé que quizás finalmente quería hablar de lo que había pasado, pero rápidamente me di cuenta de que buscaba algo diferente. No quería reconocer el daño que habían causado. Quería que yo aceptara la situación y que dejara atrás todo como si nada hubiera ocurrido. En una de esas conversaciones me dijo que estaba triste porque la familia se había separado por mi culpa. Me dijo que antes éramos unidos y que ahora todos estaban afectados por las decisiones que yo había tomado. Esa frase me sorprendió porque durante todo ese tiempo ella seguía sin mencionar lo que ellos habían hecho. Hablaba de las consecuencias, pero nunca hablaba de la causa. Le respondí que la familia no se había roto porque yo decidiera poner límites. Se había roto cuando ellos decidieron que podían entrar a mi casa, tomar mis cosas y venderlas porque pensaron que yo no iba a estar ahí para defenderme. Mi hermano también intentó hablar conmigo en varias ocasiones. Su actitud era diferente a la de mi mamá porque él estaba más molesto que arrepentido. Seguía pensando que yo había reaccionado demasiado fuerte y que todo se podía haber solucionado de otra manera. Me dijo que yo había destruido la relación entre nosotros por orgullo. Le pregunté si él realmente creía que el problema era mi orgullo o si simplemente estaba molesto porque por primera vez yo no estaba dejando pasar algo. No respondió. Creo que esa fue la primera vez que entendió que yo ya no era la misma persona que antes. Durante años había sido quien perdonaba, quien ayudaba y quien evitaba conflictos para mantener la paz. Ellos estaban acostumbrados a que yo cediera porque pensaban que mi amor por ellos siempre iba a estar por encima de cualquier cosa. Pero se equivocaron. Con el tiempo, otros familiares también empezaron a conocer la historia completa. Al principio algunos pensaban que yo había exagerado porque solo habían escuchado que había echado a mi mamá y a mi hermano de la casa. Pero cuando supieron que todo comenzó porque ellos vendieron mis pertenencias mientras yo estaba hospitalizada, la conversación cambió. Algunas personas se disculparon conmigo por haber opinado sin saber todo. Otras prefirieron mantenerse al margen. Honestamente, llegó un punto en el que ya no me importaba convencer a todos. Yo sabía lo que había pasado. Mi recuperación también me hizo cambiar muchas cosas en mi vida. Dejé de sentir culpa por cuidar de mí misma. Durante años pensé que poner límites era una forma de abandonar a mi familia, pero aprendí que permitir que alguien te lastime constantemente tampoco es una obligación. Todavía tengo momentos donde pienso en cómo habría sido todo si ellos simplemente hubieran actuado diferente. Si me hubieran cuidado cuando estaba enferma. Si hubieran respetado mis cosas. Si después de cometer el error hubieran tenido la humildad de reconocerlo. Pero no fue así. Ellos tuvieron varias oportunidades para disculparse y decidieron defender sus acciones en lugar de aceptar que hicieron algo incorrecto. Lo más irónico de toda la situación es que ellos pensaban que tenían el control cuando yo estaba en el hospital. Pensaban que porque yo estaba débil podían decidir qué hacer con mis cosas, con mi casa y con mi futuro. Pero se olvidaron de algo importante. Yo no desaparecí. Yo seguía siendo la persona que había comprado ese departamento, que había trabajado por todo lo que tenía y que durante años les había abierto las puertas cuando ellos necesitaban ayuda. La diferencia era que esta vez esas puertas ya no estaban abiertas para que ellos hicieran lo que quisieran. Ahora eran mis límites. Y aunque perdí algunas cosas que nunca podré recuperar, también recuperé algo que había perdido durante mucho tiempo, la capacidad de defenderme sin sentir culpa. Ellos pensaron que estaban organizando mi vida porque creían que yo ya no estaría para reclamarla.
Nunca imaginaron que el momento en que decidieron darme por perdida sería exactamente el momento en que yo decidiría dejar de permitirles tratarme como si no importara.